Bueno, hola, bienvenidos. Estoy aquí haciendo mi lista de chequeo para partir. Me falta ahí compartir un poco la pantalla. En eso estamos. Voy a apagar mi cámara. Estoy ahí admitiendo a los estudiantes. Ok, ahí estamos. Ok, habíamos llegado hasta la eficiencia, ¿no? Hasta la eficiencia del señor, la tabla del señor Nunali, que no es cualquier tabla, ¿no? Es fruto de mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y que con toda razón es ampliamente utilizada. Bueno, y estábamos revisando entonces, estábamos revisando nuestros factores. Habíamos hecho ya el factor C, que es la capacidad de carga que tiene la máquina. En este caso, eh, está influenciada, vamos a decir, por utilizar un nombre, no sé si es el exacto, por la marca, del tipo de máquina y por el tipo de hoja, blade, ¿no? Que está utilizando o que hemos definido que vamos a utilizar, eso más bien, ¿no? Luego definimos el factor de eficiencia como 0,75, es adimensional, como ya lo habíamos señalado. Voy a ponerle adimensional, lo sacamos de la tabla de Nunali, ¿ya? Y quizás desde el punto de vista académico ponerle que se debe hacer hipótesis, y tal vez hipótesis según equipos de trabajo, según equipos de supervisión, los profesionales, ¿no? Según equipos de supervisión y dificultades. Le voy a poner dificultades o características, más bien. Pongámosle características, porque son buenas o malas. Características, características del y características del terreno, ¿no? Voy a admitir unos estudiantes. Ahí. Ok, bueno, y características me quedé ahí, del entorno del trabajo, ¿no? Ya decía yo que va a depender de cuán dificultoso sea o cuántas facilidades tengamos, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos al factor K, que es un factor de carga. Aquí no le puse de tabla en un área le puse, pero es un factor de eficiencia. Le voy a agregar, ¿no? Aquí. Eficiencia. Ya comentaba, ¿no? Eficiencia ahí. Y le damos a agrandar, perdón. Esto da para eso. Ahí tenemos. Entonces, eficiencia de tabla en Unali. Y es un factor de carga. Cuando las máquinas eh, cargan su suelo cual sea el elemento que van a empujar, a cargar, el, eh, no siempre lo hacen en su plena capacidad o a veces lo hacen más allá de su capacidad nominal, que son los 8,7 que están acá, ¿ya? Le llamo factor de carga. Si volvemos un poco a lo que estábamos revisando antes, acá atrás, por aquí teníamos un esquema yo. Si ustedes se fijan, en este esquema, por ejemplo, el camión va con un lomo acá arriba, ¿ya? Eso algunos materiales lo permiten, ir con un lomo aquí arriba, ¿no es cierto?, que sobrepasa la capacidad nominal del camión. Hay momentos en que los camiones tienen que ir a ras, ¿ya? A veces el suelo lo permite, pero el transporte por zonas urbanas, por ejemplo, tienen que ir encarpados y por lo tanto no admiten este lomo, ¿ya? Esas condiciones hay que tenerlas presentes cuando uno está calculando el factor de carga. Pero fundamentalmente si estamos en un trabajo en que ese no es ningún cuidado, porque una zona, no sé, en particular un aeropuerto donde se mueve terreno o una mina, ¿no es cierto? Trabajos que no están con tránsito por zona urbana, entonces perfectamente puede ir más cargado que lo habitual. Bueno, lo que digo es que entonces hay un factor de carga. También, por ejemplo, las rocas como son irregulares, queda mucho espacio y en ese caso, entonces, el factor de carga va a ser menor que uno. En este caso, cuando ocupan más, mayor que uno. Y si van a ras, igual a uno. Ese es un poco el concepto, ¿no?
Y esto es lo que digo acá, a continuación de lo que estábamos mirando. Me voy a quedar ahí sin modo de presentación porque nos vamos a ir a la planilla. Entonces, están estas distintas disposiciones según sea el suelo. Hay distintas tablas que se ocupan de esto también en las publicaciones de mecánicas de suelo y de otras publicaciones, estudios técnicos relativos a este tema. Y entonces, aquí muestro una, ¿no? En que este factor de carga acá es el factor de carga de llenado, factor de llenado para cucharón, señala ahí, ¿no? No sé si se alcanza a ver, a lo mejor voy a ampliarlo, aunque por lo que, contradiciendo de lo que dije recién, un poco para verlo mejor, ¿no? Ahí. Entonces, lo que quiero decirles es que el factor de carga acá no es cualquier factor, ¿no? Es decir, es un elemento que uno también tiene que determinar. Y entonces lo que nos dice aquí que el factor de llenado es marga mojada o arcilla arenosa, nos da un factor entre 100 y 110%. Uno elegirá según sea el criterio, quizás a veces de mayor riesgo, de menor riesgo, que también lo vamos a comentar en algún minuto. Porque no, tengo, al respecto de eso, si una empresa está postulando un trabajo y está necesitada de trabajo, supongamos que no tiene, todos los equipos están desocupados, bueno, voy a asumir en los estudios algunos riesgos, y el riesgo aquí sería que la máquina carga más de lo que dice nominalmente, entonces entre 100 y 110 elijo 110. Si al revés la empresa está con mucho trabajo y solo estamos presentando este estudio porque un cliente bien frecuente y nos pidió que participe. Bueno, participamos. Pero en ese caso, entonces, desde el punto de vista de riesgo, asumimos menos riesgo y ahí elegimos 100. Esa es un poco una manera de elegir en un rango, ¿no? También la arena y la grava, dice ahí, ¿no es cierto? Oscila entre 95 y 110, un rango variable porque si tiene más grava, va a ser menos, y si tiene más arena, ¿no es cierto? Va a ser más el factor, digo. La arcilla dura y compacta entre 80 y 90. Roca bien fragmentada por voladura, eso es bien típico en las faenas mineras, ¿no? Se disgrega el terreno mediante explosivos. Y entonces ahí el rango es entre 60 y 75%. Y una roca mal fragmentada, ¿ya? Va a ser entre 40 y 50%, o sea, se reduce incluso a menos de la mitad, ¿ya? De lo que es capaz de llenar en cada, vamos a decir, en cada ciclo, ¿no? En cada operación de trabajo. Así que bueno, ahí están, ¿ya? Esos son los factores de carga y ahora vamos a ir a mirar nuestra planilla, porque aquí está, aquí sí voy a hacer alguna aproximación. Bueno, voy a decir que esto es un material eh, vamos de algún modo a caracterizar el suelo. Cuando uno tiene entonces el trabajo, sabe él cuál es el suelo, po. Si no lo sabe, mandó a prospeccionar, mandó a hacer un análisis. Esto es bien importante cuando uno estudia propuestas de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a definir aquí como estamos en el caso bulldozer, qué sé yo, entonces vamos a definir el suelo. ¿Ya? Y según la tabla, vamos a elegir uno para que sea a lo mejor menor, ¿no? A ver, ¿de dónde está la tabla? Acá, aquí. Es para caracterizar alguna de estas. Y entonces vamos a poner, ya está, arcilla dura y compacta, entre 80 y 90%. Arcilla dura y compacta, eso le damos. Digamos como que estamos completando el enunciado, ¿no? Suelo, dije entonces, lo voy a poner con minúscula. Arcilla dura y compacta. Esto determina varios de los valores que uno utiliza, ¿no? Entre ellos, el factor de carga. Factor, factor de carga. Entonces, para este suelo, ¿no? Ya señalamos entre 80 a 90%. Esto quiere decir 0,8 para efectos de nuestro, o 0,9. Como ya dije, podemos usar un criterio ahí, si no tengo más información, de riesgo nada más, ¿no? Y entonces voy a poner el que afecta más. Que Cuando uno, ¿qué significa riesgo? Significa que si yo hago en mi estudio que mi máquina rinda menos, al final el costo va a ser mayor.
¿no? Ese es un poco la cadena, ¿no? Para poder evaluar el riesgo. Y entonces digo, bueno, voy a usar 0,8. Estoy pensando en que tengo bastante pega y no estoy tan urgido, vamos a decir, no tengo tanta urgencia de tomar otro trabajo. Así que lo vamos a hacer 0,8 y si me lo gano, me lo voy a ganar bien, vamos a decir, ¿no? Si me gano la propuesta, a pesar de esto, voy a estar en buenas condiciones, porque en realidad a lo mejor después puede ser 0,9 y eso me va a mejorar mi resultado. Así que lo que hago es, perdón, aquí lo voy a linkear desde acá, ya que hicimos todo este análisis, tengo dos alternativas, 0,8, 0,9 y elijo 0,8. Aquí tal vez uno para que después de acordarse, le puedo poner alternativa o rango según suelo. Hartas cosas hay, ¿no? Rango según suelo, todo esto lo puedo poner aquí, centrarlo, ponerle un color, algún otro tipo de color, a lo mejor, sí, amarillo está bien, porque no. Ahí, esto lo quería poner acá, tal vez con vino y centro. Ahí. Ahí sí. Entonces, rango según suelo, eso y elegimos el 0,8. El 60 es un factor que no requiere ningún cálculo, porque 60 es 60, ¿no? Así que lo tomo de acá al lado. Es que en esta columna estoy poniendo todos los datos que vamos a usar. T es como dije antes, es una cosa de mucho análisis. Le vamos a poner 4 minutos, ¿ya? Solamente esto es arbitrario. Aquí le voy a poner arbitrario para el ejemplo, ¿no? Para acordarnos que no fue ningún análisis. Ya vamos a entrar en ello más adelante. Arbitrario para el ejemplo. Hay que decir que los T pueden ser 4, 5, 6, 7 minutos, pero también puede ser 1 minuto, ¿ya? Depende del tipo de trabajo. Pero 4 minutos puede estar bien para un corte transversal, a lo mejor en una calle, ponte tú. Entonces, entre que va y vuelve, si está copiando en un solo lado, puede ser. Y F, como es suelto, dijimos que cuando el estado del material que estamos analizando es suelto, entonces el factor F es 1. ¿Ok? Y entonces estamos listos para hacer nuestro cálculo. Nuestro cálculo para una determinada masa. Entonces, Profe, profe, sí, una dígame, consulta. ¿Por dígame. qué el F1? ¿El Porque F1? cuando uno habla del esponjamiento, está hablando de cambios de estado de suelo. Dado que en el numerador de esta fórmula, en el numerador, el factor C es suelto, porque es un valor nominal, es la medida geométrica del contenedor, entonces no requiere ninguna conversión cuando estoy trabajando en estado suelto, porque mido suelto con suelto en el fondo. Por eso es uno, ¿ya? Ya. Entonces, ahí se produce este uno adimensional aquí para suelo suelto. Entonces, siempre que usen y estén calculando el rendimiento en estado suelto, para suelo en estado suelto. Suelto se parece al suelo, pero ahí, ¿ya? En ese caso, siempre ustedes van a tener que pensar que el F en ese caso es uno por la razón que acabo de dar, ¿no? Porque en el numerador, el rendimiento yo lo estoy calculando con una cierta capacidad, pero esa capacidad está como si estuviera suelto, como si lo llenara con agua o con arena, ¿no? Rasa. Pero, Entonces, sí. profe, sería solamente en estado suelto uno, ¿verdad? Solo en Solamente estado estado. suelto, solo en estado suelto, porque cuando lo midamos en banco, que es el ejemplo que vamos a hacer enseguida, entonces en ese caso el factor va a ser de esponjamiento distinto de uno. Ya, ok, ok, gracias. Salvo que el suelo fuera arena, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí y que va a transitar a lo mejor por zonas urbanas, todo depende de la condición ahí del terreno, pero la vamos a explicar ahí cuando veamos el estado en banco. Ok, tengo RS suelto y ahora aplico la fórmula, ¿ya? La fórmula es C por E, entonces voy a partir con eso, ¿no? Más, voy a tomar C, 8,7, ya está en las unidades que queríamos, ¿no? Según lo que dijimos. 80, no, perdón, 8,7 por, dice, por E, 0,75. Por eso que es bueno poner así los datos, ¿no? Entonces ustedes pues cambian los datos y les va a ser más fácil hacer los cálculos. Porque si no tienen van a tener que estar cada vez ingresando y con la posibilidad de error, ¿no? Entonces aquí uno permite la revisión también de lo que puso, las hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, por E, por 60, dice ahí la fórmula. No sé por qué puse 60 primero, de haber sido K, pero bueno, da lo mismo. 60. Y por K.
¿ya? Que es el 0,8 que ya comentamos, ¿no? 0,8 y por nada más. Y eso dividido por t multiplicado por f. Entonces lo que voy a hacer, hasta aquí tenemos eso, pero no es ese el resultado porque tengo que dividirlo por t por f. Entonces le pongo los paréntesis y lo divido y abro paréntesis para hacer la multiplicación esta, ¿no? Por t por 4 por f, y f en este caso es 1, y cerramos paréntesis. Ahí está. Y esa es la fórmula que vamos a ocupar entonces para calcular rendimiento en estado suelto. Y me dio 78,3 metros cúbicos la hora, ¿ya? En estado suelto. Así que lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que nuestra máquina, si yo tengo que hacer cálculos de tiempo, de lo que sea, porque después puedo tener el volumen, ¿no? Por ejemplo, hoy tengo que mover, voy a decir, 1800 metros cúbicos. Bueno, ya tengo el rendimiento, puedo saber cuántas horas de máquina voy a utilizar, ¿ya? Ya este cálculo considera que la máquina está todo el día, aunque no trabaja todo el día. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y después puedo sacar de las horas, puedo sacar los días, si son días efectivos de trabajo, de lunes a viernes o de lunes a sábado, o si es continuo el horario, depende. Entonces, pero me permite eso hacer varias estimaciones. Esto en estado suelto. Si la máquina tiene que excavar, voy a decir, ¿no? Si el trabajo es de excavación, entonces mis datos aquí van a cambiar. Eso es lo que digo, van a cambiar. Y lo vamos a hacer entonces ahora esto mismo, para esta masa de suelo, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cálculo, pero le vamos a poner el título en estado en banco, para mostrar nada más que el número absoluto va a ser distinto, pero el rendimiento es el mismo, porque lo que yo tengo que hacer luego con esto es toda la información, trabajarla en estado suelto. Este dato, le vamos a poner, ¿no? Esto es académico también, pero no siempre se pone, pero este dato se usará para todos los efectos con material en estado suelto. Es decir, no puedo comparar este rendimiento con el volumen en banco, ¿ya? Ahí sería peras con manzanas, ¿no? Tiene que ser peras con peras, eso. Todos los efectos, todo lo que haga. Entonces, el volumen, si yo voy a calcular, como les decía recién, hagamos algo así también figurado, ¿no? Eh, en el sentido de que las unidades, ¿no es cierto? Y el estado del suelo tiene que ser el mismo. A eso me refiero. ¿Qué es lo que iba a hacer? Insertar fila. Insertar fila. Ya, hagamos un pequeño cálculo, nada más para ver la utilidad de estos rendimientos. Una de las utilidades, ¿no? Alguien me habló por el chat. Sí, claro, porque el material, me preguntan por el chat acá, si independiente de que tomamos el suelo arcilloso, dura, compactado, lo vamos a medir como estado suelto, lo que pasa es que es la característica del suelo, pero yo la puedo haber removido. O sea, lo que estamos diciendo acá es que removimos el suelo. Era duro y compactado, pero yo lo moví ya sea con un ripper o previamente, no está suelto. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces estoy haciendo la consideración como tuviera apilado el material ya, ¿ya? Lo removí. ¿Ya? Esa es la condición, digamos, ¿ya? Por eso que no sé, el tema de compactado se refiere a que era una arcilla que estaba dura, pero que yo la removí. Entonces, el cálculo este es cuando yo empujo el material. Eso es un poco la configuración, ¿no? Ah, muy bien, de nada. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que vamos a hacer un cálculo de plazo para el trabajo. Profe, consulta, una Diga, pregunta rápida. dígame nomás. El material suelto no es el material esponjado, ¿verdad? No tiene nada que ver. Sí, el material ya está esponjado, pero no Ya. consideramos eso porque el cálculo que estamos haciendo es en estado suelto. Luego, la medición en banco, ahí sí tenemos que considerar el esponjamiento. Porque como digo, quien me obliga a usar o no usar el F, o bueno, yo lo uso siempre, pero el F va a ser uno si yo lo mido suelto, porque el valor C que está en el numerador de esta fórmula es en estado suelto en la práctica, ¿ya?
Es una medida nominal, geométrica. Y por lo tanto, es con el estado suelto, no es como si lo llenara a ras, ¿no? Ese es el concepto. Y entonces, cuando yo lo mido en banco, ahí sí vamos a usar el esponjamiento. ¿Sí? Ya, perfecto. El material sí está esponjado cuando está suelto, pero no me preocupa porque todo el trabajo lo estoy haciendo suelto. Bueno, Ya, cálculo de plazo para el trabajo, considerando, ¿no? Considerando nada más un volumen cualquiera, ¿ya? Un volumen cualquiera. Muchas veces estos trabajos son bastante importantes, ¿no? Entonces yo delante decía, ah, que está ahí en medio, lo pongo ahí. Y entonces vamos a poner un volumen suelto. Esto es, por eso lo voy a destacar, ¿no? Lo voy a poner acá aparte. Volumen suelto. Porque es suelto con suelto, eso es lo que digo, ¿no? Y no le vamos a poner ya 1008, pongámosle 6380. Ubicamos, ¿ya? Y sabemos, o nos dijeron que lo que hay que mover nos dieron de datos de entrada 6380 metros cúbicos que hay que empujar de un lado para otro, qué sé yo, ¿no? En una faena. Ya, ese es mi dato, 6.000. Entonces la pregunta es plazo. Aquí hay que hacer otras consideraciones y vamos a hacer una consideración de días corridos. O sea, esta es una faena en que no hay paro, no para ni por festivo, ni por sábado, domingo, estamos en el campo, estamos en la mina, estamos en cualquier otra parte donde no hay, los turnos son continuos, ¿ya? Corridos, días corridos, y vamos a poner faenas de 12 horas. Entonces trabaja 12 horas por cada día, ¿no? Parte a las 8 y se termina a las 20 horas. Es una, le voy a poner aquí para cambiarlo también, si es que necesitamos de 12 horas. Ahí. Y vamos a medir en días corridos. Ok. Entonces, datos nuevamente, ¿no? Para esto. Datos, el volumen, ¿ya? ¿No? El volumen suelto, ¿no? Voy a poner aquí. Volumen suelto. No sé si lleva acento. El volumen, parece que sí, suelto. Ya, volumen suelto entonces, y lo tomo de donde está el dato, 6.380 metros cúbicos. Y por otro lado tengo el rendimiento. Tengo que darle más. Esta es una aplicación práctica de lo que uno hace en estas cosas, ¿no? Insertar. No era necesario moverla, pero bueno. Ahí, le dimos más espacio. Volumen suelto entonces, y rendimiento suelto también. Ya sabíamos que era eso, ¿no? Y el rendimiento suelto lo tomo de donde hicimos el cálculo, 78,3 metros cúbicos la hora. Lo copio. Podría escribirlo. No sé qué es más rápido, ¿no? Ahí está, 78,3. Y tengo que mover entonces estos 6.380 y por lo tanto, duración en horas, entonces va a ser lo que tengo que hacer, el trabajo, el volumen dividido por el rendimiento. Se me van a ir los metros cúbicos y me va a quedar en horas efectivas de trabajo, horas reales, ¿no? Horas efectivas de trabajo. Ok, dice que para hacer este trabajo son 81 horas, ¿ya? Son 81 horas. Y yo sé que tengo 12 horas diarias. Estoy insertando fila. Ahí está. Duración en horas entonces, y ahora duración en días. Como son efectivos de trabajo, son corridos, así que no tengo problema. Si fueran días hábiles, ya de lunes a viernes, excepto festivo, ahí es otra la consideración. Entonces, tengo que son 81 entonces las horas, y lo divido por el régimen de trabajo. Y esto me da 6,7, es decir, si aproximo, ¿no es cierto?
Uno puede usar la fórmula de redondeo, pero siempre, siempre cuando uno tiene decimales en estos cálculos es utilizar el entero superior. Así que lo vamos a hacer manual. ¿Ya? 7. Redondeo manual hay que ponerle porque si uno después se olvida y te queda el 7 pegado para otros cálculos. Redondeo manual. Siempre al entero superior. Bueno, en una semana hago el trabajo, pero supongamos, oiga, no, no eran 6.380, nos dice, nos corrimos la coma y en realidad eran 63.800 metros cúbicos. Entonces uno basta con cambiar aquí, en estos datos, aquí. Entonces digo, ah, no, no eran 63.800, no eran 6.380. Lo cambio, ¿ya? Y me da 814, me da 67, y aquí es donde esto lo vamos a destacar con amarillo, hay que cambiarle, porque son 67,9 días ahí. Y entonces eso me da, en realidad, 68, si lo hago ahí. 68, ¿ya? Redondeo manual, quizás días, tal vez haya que ponerle el apellido, ¿no? Corridos. Me quedo con minúsculas, no importa, lo dejo ahí para no demorarnos más. Lo voy a ensanchar un poquito para que... Ahí. Esto aquí abajo también. Entonces, claro, ahora puedo hablar en términos de meses. Para un cálculo rápido lo divido por 30 y si no tengo que ir al calendario, ¿no? Un cálculo rápido de cantidad de tiempo, entonces es 68 dividido por 30, da un poco más de 2 meses, ¿no? Lo puedo medir en semana, etcétera, ¿no? Bueno, se pueden hacer todas las conversiones que uno quiera. Aquí hay una aplicación práctica de esto, ¿no? ¿Se fijan? Partimos de rendimiento suelto y con un volumen suelto, entonces llegamos a esta conclusión. Ok. Bueno, lo otro que quiero mostrarles entonces es cómo para este mismo material, ¿ya? Para esto mismo lo vamos a hacer medido en banco. Eso es lo que quería poner. ¿Sí? Entonces, datos para suelo en estado en banco. Y aquí la cosa va a ser más rápida porque ya tenemos varias de las cosas estipuladas. Entonces, voy a poner los datos aquí. Le voy a poner todo, ¿no? Todo esto en cuanto a que son ahí. Lo voy a copiar, sé que se me van a desarmar porque las fórmulas están linkeadas, qué sé yo, pero lo linkeo de nuevo. Pero esto es más rápido que así ya tengo el formato, tengo todo y esta cosa de hacer modelos es bastante bueno porque después, si uno hace bien el primero, todo lo demás va a andar de manera correcta. Esto lo metí a mano aquí y esto sigue siendo la máquina, sigue siendo con la misma hoja, ¿no es cierto? Y por lo tanto el dato es valedero. Lo que no tengo que hacer es llegar y tirar el número, sino que voy revisando que las cosas sean las que corresponden. El 8,7 era 8,7. La eficiencia, vamos a decir, las condiciones son las mismas. Por lo tanto, el 0,75 lo seguimos manteniendo. El K está aquí con cero porque, claro, se me corrió la celda y entonces uno puede decir el K es el mismo suelo, por lo tanto, cuando yo traslade, bueno, va a ser la misma es la misma condición, digamos, de la carga. Por lo tanto, el material se va a comportar igual. Por lo tanto, voy a ir a donde teníamos el valor K, que lo habíamos hecho por acá arriba, parece, ya no me acuerdo. En alguna parte lo dejamos. Siempre recomiendo dejar una región de los datos, ¿no? Como para que uno siempre vaya ahí a buscar el dato, ¿no? Y normalmente lo destaco, incluso, bueno, aquí lo puse aquí con amarillo, lo destaco con color ladrillo y me pongo arriba y ahí voy poniendo toda la información de entrada, los inputs que se llaman, ¿no? Todos los inputs, entonces los dejo en una zona en donde cualquiera sea el cálculo que haga, siempre voy a ir a buscar allá, de manera que cuando cambie en un lado nomás y se cambie en todas partes. Porque si no, puede pasar que cambie en un lado y en el otro no, y ahí la cosa se complica. Habíamos elegido 0,8, por lo que ya habíamos comentado, así que 0,60 es 60. El T es 4 minutos, sigue siendo exactamente lo mismo, lo único que vamos a expresar en otra. Y el F es el que cambia. Entonces, para suelo en estado en banco. Lo voy a poner con mayúscula para que se... ¿no? Entonces aquí tenemos que determinar cuál es nuestro F.
Esta es una arcilla, dijimos, dura. Bueno, uno busca en su material, de, como dije, estudios previos. Por otro lado, si no lo tiene, hay que tener las densidades, ¿no? La densidad suelta, que uno los manda al laboratorio. Oye, calcúleme la densidad en banco. Y viene el laboratorista, lo hace en terreno, se lleva suelto y hace los análisis correspondientes y me entrega la densidad y puedo calcular el F con mayor precisión. De lo contrario, uno puede recurrir a tablas y estudios ya realizados. No sé si este suelo que elegimos está, pero lo voy a revisar, ¿no? Un poco para tomar alguna decisión. Este tabla que vamos a ver, ya la subí ahí al LOA se la subí ahí en el break, así que también la tienen ahí disponible. Estos son los apuntes y es el apunte esponjamiento de suelo. Lo voy a abrir. Y bueno, tiene bastante información bien interesante respecto de sistemas de compactación para que ustedes lo vayan leyendo, lo vamos a ocupar más adelante. Pero aquí lo que quiero solamente revisar de este apunte es la parte de esta. Tipo de terreno y grado de esponjamiento. Nos da una mínima tabla, ¿no? Sin duda, bien incompleta, pero bueno, una primera aproximación a los esponjamientos. Y entonces dice este estudio que los terrenos sueltos, sin cohesión, un terreno con muchas cosas vegetal, el grado de esponjamiento es un 10%. Terrenos flojos, y los tiene acá caracterizados. Si uno no dice, ay, quiero que un terreno flojo, aquí está. Terreno flojo son tierras de cultivo con arcillas, limos, arena, grava u otro árido cualquiera. Bueno, y entonces dice que el terreno flojo tiene un 20% de despojamiento. Y terrenos compactos o de tránsito, 30%. Veamos la descripción. Terrenos compactos, que este que está acá, dice que son tierras con arcillas duras, rocas sueltas, materiales granulares gruesos, y podría ser, entonces, incluso recomienda el sistema de excavación, podría ser que este sea nuestro terreno, entonces, pues, ¿no? Tomándolo de aquí, desde el apunte, le vamos a poner desde apunte 11, esa fue la hipótesis. Puede que después yo efectivamente mande al laboratorista y me cambie el dato, puede ser un 28 o puede ser un 32, depende del tipo de suelo real, ¿ya? Lo que digo es que existen los estudios, ¿no? Y entonces, en este caso, vamos a usar eso, ¿no? Y como les digo, ya esta tablita la tienen, ¿ok? Y entonces vamos a decir, es el apunte 11. Voy a mirarlo de nuevo arriba en el nombre. Ah, no, no, aquí, no, no está. Pero lo tomé de aquí. El apunte 10. Apunte 10, porque le subí un 11 también, que es el catálogo del cargador frontal. Si bien es cierto, hemos hecho excavadora, bulldozer, cargadores no habíamos hecho, así que le puse uno de cargador frontal, eh, que además de todos los datos, en la parte final tiene unas densidades de material suelto, que es bien interesante, dentro de este catálogo. Eso también para que le echen una mirada, ¿no? Ok, bueno, vuelvo a lo que me ocupa, ¿no? A lo que nos ocupa, a lo que nos ocupa. Y lo que nos ocupa es que queremos poner el factor de esponjamiento. Este. Lo vamos a destacar con amarillo porque cambia en este caso. ¿Estoy aquí o no? Ah, no, no es aquí. Bueno, lo dejo con amarillo porque es importante el factor de esponjamiento. Estamos acá. Aquí. Entonces, de apunte, aquí le voy a poner, de apunte 10, de apunte 10 obtenemos el factor de esponjamiento, que en realidad es uno más el porcentaje, ¿no? Esponja, o 100% más. Bueno, si uno lo lleva a números decimales, es 130% lo que aumenta el volumen. De 100% que estaba en banco, cuando lo transforma en suelto, es 130. Lo que ocurre es que figuradamente acá nos estamos devolviendo. De tenerlo suelto, porque el valor C arriba está suelto, lo quiero transformar, ese C, como si estuviera ahí compactado naturalmente, ¿no? Consolidado naturalmente. Ese es el concepto por el cual usamos este factor de esponjamiento. Obtenemos el factor de esponjamiento, entonces le voy a poner aquí que dice 30%, y en realidad esto es más uno o más 100 si quiero, y después lo divido como quiera, más 30%. Bueno, me dio el 130 y entonces lo transformo a valor decimal. Me dijo que no.
Está malo. ¿Por qué? Ah, porque lo quiero dividir. No me aceptó dividirlo. Ahí, pero no es, esto no es porcentual, ¿no? Entonces le vamos a cambiar, le vamos a sacar el porcentaje. Ah, tengo que sacarle, tengo que sacarle la unidad. Entonces lo que va a tener que hacer es esto. A lo mejor ahí me va a devolver a lo, pero tiene que ser el número. Lo quiero en número y con decimales y lo vamos a dejar con dos decimales. Ahí. Entonces, claro, en este caso, entonces 30 tal vez sea este el que tenga que transformar. Sí, esto lo voy a transformar a número decimal. O lo podría dejar a 30% y al lado 0,3. Bueno, vamos a dejar ahí. Y le dejamos dos decimales. Ahí, entonces, ahora voy a tomar más uno más esto. Profe, ¿por qué le está sumando el uno? Porque, porque como yo quiero expresar el porcentaje total de esponjamiento, es cuánto más o cuánto menos de Ah, 100% es lo que tengo que expresar en mi cálculo, ¿no? Y por lo tanto, este uno corresponde al 100% original. Y y el el, 130%, claro. claro, Ya, y se le suma el 30%, eso me da 130, pero lo quiero expresar en términos decimales. Por eso le puse uno que equivale a 100%. ya, profe, vale, gracias. Bueno, y entonces el valor, finalmente, esto es lo que quería hacer, tomarlo de ahí, ¿no? 1,3. Y acá, entonces, como ya tengo hecha la fórmula está perfecta porque guardó las distancias de las, como está separado, tomó los valores que correspondían, eso es lo que digo. Y entonces el rendimiento, la fórmula se calcula automática, porque lo hay que cuidar, no poner insertar filas ni nada, porque si no ahí se te echa a perder todo. Pero este R tomó estos valores, ¿se fijan? Estos mismos valores de aquí. Así que si yo copio para abajo después para hacerlo compactado, me debería dar también la fórmula en forma automática. 1,3. ¿Ya? 1,3. Fíjense que es bien interesante en ese sentido, ¿no? Saber de que el R bajó en estado suelto, me decía que el rendimiento, por acá arriba, aquí, es 78,3 metros cúbicos, ¿no? Y en cambio, en banco, el rendimiento expresado es 60,23. El rendimiento es el mismo. Lo que pasa es que el número es distinto porque va a depender con qué yo mida este rendimiento, con qué me compare. Estos rendimientos, cuando uno trabaja, por ejemplo, en las zonas urbanas con excavación masiva, en edificios, bien habitualmente, con dos, tres, subterráneos, cuatro, lo que sea, se hace una excavación y a la constructora, a la que construye, lo que le interesa es que le excaven el material y se lo lleven. ¿Ya? Excavación con transporte a botadero y lo que quiere que le deje limpiecito y la excavación hecha. ¿Ya? Eso contrata, ¿no? Pero para poder medir y trabajar eso, es recomendable hacerlo en banco porque es la medida más, vamos a decir, más firme, ¿ya? Porque como uno establece valores por costo por metro cúbico de retiro finalmente, puede hacerlo suelto, lo puede hacer en banco. Esas son las dos alternativas ahí en ese tipo de trabajo. Sin embargo, medir volúmenes, como ya dijimos, en estado suelto es complicado, porque yo remuevo y cómo mido, lo mido arriba de los camiones, eso algunos hacen, pero es complejo porque los camiones no siempre van llenos, van más llenos, van menos llenos. También en la contabilidad de los camiones que él hace, un jornal ahí puesto en la puerta o algún tipo de control. Los vales de algún capataz, pero todo eso es un camino que empieza a ponerle incerteza a los resultados. Y por lo tanto, lo mejor es en esos casos, también habitualmente uno digo yo, cuando yo digo uno es el equipo, ¿no? Estoy acostumbrado a hablar de la perspectiva del administrador, ¿no? Y entonces el equipo, la empresa, tiene un geomensor de cabecera, ¿ya? Que tiene que es el que nos da asesoría. Uno tiene los trazadores, pero
Agregado a eso tiene un geomensor, o una oficina de topografía. Y esa es un asistente técnico de confianza. Y por lo tanto, le decimos a este asistente que elabore el manto con la topografía existente, que nos entregan más una topografía específica que haga, que lo hacen con estación total, después se hace trabajo de gabinete y uno sabe finalmente cuál es el manto original y en la medida que se va excavando hace los perfiles y puede obtener los datos de avance según con estos mismos procedimientos técnicos, es decir, con topografía, como les digo, los geomensores llevan su estación total y te entregan datos para la medición del volumen y después te entregan el total. Bueno, lo que digo es que ese topógrafo y ese geomensor, normalmente si es una empresa de excavaciones, porque uno subcontrata estos trabajos, también tiene su geomensor, o por lo menos su topógrafo, bueno, que ha sido, y entonces entre los topógrafos se ponen de acuerdo. Y finalmente entonces le da bastante tranquilidad a la gestión de contrato de esa especialidad, de la excavación. Y es lo más práctico. Y bueno, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque finalmente entonces ahí para poder hacer determinaciones se hace con la medida en banco. Porque por un lado, tengo el volumen en banco determinado, ¿no es cierto? Y por otro lado, tengo el rendimiento de la máquina en banco. Y con eso, y en este caso, entonces le ponemos aquí el apellido, que es en banco. Esa es la importancia de tenerlo en distintos estados. Sin embargo, si yo hubiera trabajado suelto, aquí voy a comparar la medida en banco, el volumen en banco, ¿ya? Y acá lo hice suelto, ¿ya? Claro, equivocado o no, si lo hice suelto, bueno, ya tenés que medir el volumen suelto, ¿ya? Con alguna técnica, ¿no? Le sacamos las patentes a los camiones, los medimos y con todas esas incertezas que ya dije. Pero en cambio acá estoy bastante, y este R ya no es S, sino que es B. Rendimiento en banco. Entonces, no sé si se me quedó por ahí algo más. Acá, este dato es para todos los efectos con material en estado. Nuevamente le ponemos en banco. En banco, sí hay que tener claridad según cada caso. Ya, según cada caso. Correcto. Es decir, este factor 1,3 no es permanente. Va a depender del tipo de suelo. Si es roca, esto va a ser mayor. Si es arena, va a ser menor, o areniscas, limo, puede ser menor. Entonces hay que tener ese cuidado de determinar bien. Como ya lo dije, en la realidad uno manda, si es que está en un trabajo importante, y si uno manda a hacer los ensayos y tiene las densidades, y con las densidades calcula el F. Tiene densidad en banco, densidad suelta y puede calcular el F. ¿Ya? Así que eso es bien, hay que tenerlo presente. No sé si anotarlo, ¿no? Profe, Vamos a anotarlo aquí. Sí, una dime, consulta. dime. RS y RB son los rendimientos de las maquinarias, ¿verdad? Eso lo estamos. RS y RB son los rendimientos de la maquinaria, en este caso del bulldozer. Ya, ok. Del bulldozer con estas características, del bulldozer con hoja SU, del bulldozer D8T con hoja SU. Ya, vale. Estamos. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, si se fijan, hay utilidad en esto. Eh, vamos, a ver, ¿qué estado compactado? No, pues en este caso tendríamos que también hacer algún tipo de acercamiento. Puede ser que lo hagamos. Hagamos el ejemplo, pero vamos a suponer que el material, además de excavarlo, además de transportarlo, lo voy a compactar porque lo estoy llevando a otro lado y lo estoy usando como plataforma para una vía caminera. Puede ser. Pero se me acaba de ocurrir otra cosita, a lo mejor no alcanzo, pero lo que digo es que fíjense que aquí lo que estoy haciendo es determinamos un plazo, ¿no? Para en estado suelto. En estado en banco, si el material y la masa es la misma, yo lo que debería hacer aquí es poner un volumen en banco, que sin duda va a ser menor, ¿no? Que estos 63.800. Y por lo tanto, con esta topografía que yo les digo, se determina el volumen en banco. Si yo quisiera hacer algo parecido, tendría que tener el dato con volumen en banco. Y los resultados deberían ser aproximadamente los mismos.
Porque la medición de esto que está aquí, si está suelto, quiere decir que se esponjó. Por lo tanto, para obtener la medida en banco, lo divido por 1,3, po, porque el 1,3 es el factor de esponjamiento. Si lo quiero llevar a banco, divido el 63.800 por 1,3. Y entonces todos los cálculos se hacen con medida en banco. Me siguieron en eso, ¿no? Es que no lo voy a hacer, pero es para explicarles, ¿no? De que lo puedo hacer de esa manera. Lo que quiero señalarles es que aquí al medio, aquí, cuando lo tengo suelto, lo que quiero agregar es un tema que es bien permanente también en nuestros trabajos, que es determinar para una máquina, porque este es el rendimiento del bulldozer. Bueno, le tengo que agregar a lo mejor un cargador frontal, ¿no? Para que poder cargar el material, porque el bulldozer no carga, ¿ya? Y entonces, pero entendiendo que haya un cargador frontal del cual vamos a hacer abstracción, luego tengo que determinar para hacer el trabajo cuánto, cuántos vehículos de apoyo para poder llevarme el material tengo que tener. La pregunta, entonces, vamos a hacer, este es un caso, ¿no? A ver, hicimos cálculo de plazo, ya, aquí vamos a hacer otra ejercicio también, vamos a decir, de aplicación. Aquí arriba, ¿no? Me devolví el suelto, eso que recuerda, ¿no? Cálculo de plazo, entonces, y aquí no es cálculo de plazo, sino que cálculo de, ¿cuáles son las máquinas de apoyo para el transporte? Cálculo Eh, de Tampoco. cantidad, le voy a poner, de máquinas de apoyo. Las máquinas de apoyo son los camiones, ¿no? Cantidad de máquinas de apoyo para efectos del transporte. Eh, y le voy a poner entre paréntesis, camiones. Uno tiene, lo que pasa es que esto no es un enunciado como en el colegio, ¿no? Uno tiene que definir, a ver, ¿qué es lo que necesita? El cargador frontal también. Podríamos después incorporarlo para hacer estudios más cuando volvamos de la prueba. Pero lo que digo, ahora lo que estamos haciendo en esta determinación de cantidad de camiones para hacer el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo que ya tenemos definido, con qué rendimiento lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuántos camiones para el trabajo? Considerando un volumen cualquiera, bueno, el volumen ya está definido, así que vamos a poner aquí. Considerando el rendimiento de los camiones. Como tienen capacidad de carga, obedecen a la misma mecánica. Lo que vamos a hacer, sí, en este caso, es determinar y expresar un rendimiento típico. Esto se lo voy a dar en este caso, ¿no? Rendimiento, vamos a ponerlo como dato. Perdón, quiero borrar. Dato, le voy a poner, ¿ya? Entonces, dato es rendimiento de camiones con suelo en estado suelto. Lo llevan suelto, así que es lo más común. Ahora, si yo quiero calcular un estado en banco, también puedo, ¿ya? Pero lo que me interesa en este momento es como tengo aquí el rendimiento suelto del bulldozer, entonces el rendimiento de camiones lo voy a también que dice consuelo, no es consuelo, no queremos consuelo ahí. Ya, en estado suelto, ahí está. Y entonces, los camiones, vamos a suponer que tenemos camiones disponibles de 20 metros cúbicos de capacidad. Son bastante típicos en traslado de materiales de gran volumen, ¿no? Si son cosas más pequeñas, hay camiones de todo tonelaje y de toda capacidad, de 15, 16, hay de 12, de 10, de 8 también. Eso es hasta de 6 bueno, pero en general 8, de 8 para arriba, digamos, ¿ya? Y van pasando por distintas capacidades según los modelos que hay de tanta variedad. Pero en trabajos grandecitos, donde hay harto volumen que retirar, para hacer más eficiente el trabajo, lo normal es que los camiones tengan una capacidad C. Ya, camiones le vamos a poner aquí, el dato viene de ahí, pues, camiones ya, de 20 metros cúbicos. Y rendimiento. El rendimiento de los camiones no van a ser los 20 metros cúbicos por hora, ¿no? Porque va a ser por todo lo que hemos visto, por la eficiencia, por la distancia a la que tienen que ir a dejar el material, van a ser distintos rendimientos. Entonces, aquí solamente lo voy a caracterizar diciendo que este rendimiento, por la experiencia nomás, es de 11,2 metros cúbicos.
siempre menor que la capacidad del 11,2 metros cúbicos que la hora. No es que el camión toma y va a media cuadra y lo deja, pues va a 10 kilómetros a donde está el botadero, ¿no? Y entonces vamos a decir que el rendimiento, esto, dato estadístico, ¿no? Le vamos a poner, ¿no? Dato estadístico para el ejemplo. Entonces, si he determinado analíticamente, con todas las consideraciones, por eso hay que tener, le voy a poner un color distinto al que hemos venido usando, ahí. ¿Ya? Esto es solamente una hipótesis, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Lo que sí es válido es que siempre va a ser menos que los 20, ¿ya? Porque aquí hay unos factores de eficiencia, como les digo, se va a demorar el camión en ir a botar y volver a cargar. Entonces, bueno, tenemos este rendimiento y sí le voy a poner aquí dato estadístico en estado suelto. Esto es importante, en estado suelto. Ahí, ¿ya? Ah, me faltó. Se me dio vuelta, bueno. Le voy a agregar la A nomás, que quedó un poco mal escrito ahí. Ya, en estado suelto. Y entonces tengo los 11,2. Por otro lado, tengo el rendimiento del. O sea, ¿qué es lo que me interesa? Que la máquina líder en este caso. ¿Quién es la máquina líder? La que excava. Y en este caso, el que excava es el bulldozer y lo hace a una velocidad, vamos a decir, de 78 metros cúbicos por hora. Y por lo tanto, para poder saber cuántos camiones necesito, se debe, se debe comparar, se debe comparar el rendimiento de la máquina líder, en este caso el bulldozer, le vamos a poner entre paréntesis, con las máquinas de apoyo, en este caso camión. Y tenemos entonces R, R, S, R suelto del bulldozer. Solamente para que quede juntito aquí, ¿sabes? RS del bulldozer y RS, ahora no del bulldozer, sino que de camiones. Lo que digo es que lo que uno busca es la eficiencia respecto del bulldozer, que es la máquina más cara, ¿no? Que es la máquina más, eh, que es la que además determina la velocidad del trabajo. Bueno, si un trabajo gigante, uno puede poner más máquinas de líderes. Eso es otra historia, pero lo que digo es definido que vamos a trabajar con un bulldozer, tengo que saber cuántos equipos de apoyo necesita ese bulldozer. Bueno, y entonces el rendimiento del bulldozer era el que está acá, 78,3. Vamos a poner aquí, copiar la unidad. Y el rendimiento de los camiones, que ya sabemos, estadístico, qué sé yo, no hemos hecho el cálculo para este caso particular, sino que por razones de tiempo no lo alcanzamos a hacer, entonces lo tomamos de lo que damos por cierto, ¿no? 11,2 metros cúbicos la hora. Y entonces la cantidad de camiones va a ser lo que me rinde el bulldozer dividido por lo que me rinde un camión. Ah, me corrí, no. Lo voy a hacer, lo voy a poner aquí al lado. Ahí, cantidad de camiones, entonces 6,9 camiones. Redondeo de nuevo. Ah, casi me voy encima de esto, le vamos a insertar fila. Y entonces la cantidad de camiones, redondeo manual siempre porque siempre para arriba, ¿no? Al entero superior, como ya dijimos, entonces 7. Necesito 7 camiones, ¿ya? Redondeo manual. Siempre acordarse de eso porque es la única parte. Ahora, uno lo puede dejar automático y chequearlo. ¿Ya? Si me da menos uno, le sumo uno, también es una posibilidad para no tener esto de que se me puede olvidar. Eso también es una alternativa de dejarlo con una fórmula, ¿no? O sea, yo lo podría dejar, por ejemplo,
Sí, hagámoslo así, distinto de lo que hicimos antes, para efecto de asegurarnos de no equivocarnos. Y entonces insertamos la función y hacemos la función redondear, que está ahí, le damos a aceptar, elijo el primer número que voy a redondear, que es este, y le digo OK, y le digo que sin decimales, para que me redondee, ¿no? Y me redondea siempre, lo que hace esta función es que después del 0,5 lo lleva al entero superior. Bajo al 0,5 lo lleva al entero inferior y por lo tanto hay que chequear, ¿no? Ahí. Pero ahora lo hace, entonces cada vez que yo lo calcule me va a dar un número y tengo que revisarlo con el de arriba. Si esto fue 6,4 me va a decir 6 y ahí le sumo uno porque yo quiero, no puedo tener menos cantidad de lo que necesito, eso es lo que digo, ¿no? Entonces 6 sería poco, si fuera 6,4 el resultado. Igual necesito 7. Entonces, aquí está. Necesito 7. Esto que acabo de hacer aquí, si tan resumidamente, cálculo de cantidad, se llama, lo vamos a poner con mayúscula aquí, dimensionamiento de flota, que afecta sin duda todo, ¿no? Los costos, dimensionamiento, porque tener 7 camiones no es lo mismo que tener tres. Si no tengo 7 camiones, no voy a cumplir el plazo que antes dije. ¿Ya? Dimensionamiento. Entonces afecta todas las dimensiones del trabajo. Y por eso que esto hay que hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, teniendo los rendimientos de distintas máquinas, yo puedo hacer una combinación entre ellas para saber cómo voy a ir armando mi flota de trabajo. ¿Ya? Le podemos intercalar, cuando ya volvamos, digo de nuevo de la prueba, vamos a intercalarle los rendimientos de los cargadores, porque en este caso, este no es una excavación como urbana, ¿no? Sería una excavación en otro lado, ¿no? Para donde estoy sacando material de una cantera probablemente, de otro tipo de cosas, ¿no? Porque las excavaciones en profundidad, como lo vimos antes, se hacen con excavadores, ¿no? Y no con bulldozers. Para cargar los camiones lo hacemos con cargadores frontales. Lo que dije cuando partimos aquí con este cálculo es que íbamos a obviar el caso de los cargadores, en este caso, ¿no? Para poder hacer un cálculo de los camiones. Sin duda de que uno excava con el bulldozer y carga, tiene dos alternativas para cargar, o cargador frontal o excavadora. Las excavadoras también cargan, ¿ya? Y uno puede hacer los cálculos que le conviene más. De hecho, en trabajos de mucha repetición. Digo que cuando uno está trabajando, por ejemplo, en obras mineras, el trabajo es infinito, a veces, ¿no? A veces digo porque las minas no es que trabajen un año, trabajan 10 años, 20 años. Su vida útil. Entonces, el trabajo es repetitivo y cuando es tanto tiempo, todo lo que yo haga, aunque sean pequeñas diferencias, tiene importancia. Entonces ahí si estoy cargando roca, por ejemplo, o material suelto por explosivo, lo que sea, tengo que ver con qué me conviene cargar, o con excavadora, según las características también de cada de los equipos, o con cargadores frontales. Eso es lo relevante, ¿no? En términos de que pequeñas diferencias de costo, cuando uno va al costo unitario, después se hacen, cuando es tanto tiempo, es mucho el dinero en juego, mucho. Entonces, por lo tanto, hay que hacer buenos análisis y también mediciones en terreno. La prueba, ya, me preguntan, y es una pregunta práctica, ¿la prueba es con computador? Sí, ¿ya? Sí, y va a ser parametrizada, ¿ya? Es decir, cada uno va a tener una prueba distinta. Eso. Bueno, espero haya sido de interés y nos veremos entonces el próximo sábado a las 9:30 de la mañana en la universidad. Las salas se las voy a avisar durante la semana. Que estén muy bien, ¿no? Que tengan buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao. Ah, gracias. Aquí. Chao. Chao, chao, que estén bien. Bueno, de nada. OK.